Hola a todos y bienvenidos, amantes de las telenovelas, a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y listos para sumergirnos juntos en un mundo de pasión, intriga y, sobre todo, dramas turcos. Hoy vamos a explorar esos dramas que nos dejan sin aliento con sus amores prohibidos, sus enredos que nos hacen retorcernos en el sofá y esa pasión ardiente que traspasa la pantalla. Vamos a hablar de esos dramas que te hacen amar, odiar, reír y llorar, todo en el mismo episodio. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis análisis, recomendaciones y chismorreos sobre el universo de las series turcas. Te prometo que no te arrepentirás, porque aquí siempre hay algo nuevo que descubrir. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Bueno, vamos a lo que nos concierne: dramas turcos ardientes, pasión, enredos y amor prohibido. ¿Qué tienen estas series que nos atrapan de esta manera? Yo creo que es una combinación perfecta de ingredientes. Primero, la belleza visual. Los paisajes turcos son espectaculares, las casas y la ropa son increíbles, y ni hablar de los actores y actrices, que parecen salidos de una revista. Pero la belleza no es suficiente, ¿verdad? Necesitamos una buena historia. Y aquí es donde entran los enredos. Ah, los enredos. Esas situaciones imposibles, esos secretos guardados, esos malentendidos que podrían resolverse con una simple conversación, pero que, claro, no se resuelven nunca. ¿Por qué? Porque si se resolvieran, no tendríamos drama y sin drama, no hay telenovela. Pensemos en esos triángulos amorosos que nos tienen al borde del asiento, preguntándonos a quién elegirá la protagonista. O esas familias enfrentadas por herencias, venganzas o simplemente por rencillas del pasado. Los enredos son el alma de estas series, lo que nos mantiene enganchados semana tras semana. Son el pegamento que une cada escena, cada giro argumental, creando una red de tensión que nos impide apartar la vista. Pero no todo es conflicto. También hay amor, y un amor muy especial, el amor prohibido. Ese amor que nace en las circunstancias más inesperadas, que desafía las convenciones sociales, que pone a prueba la lealtad y el honor. Pensemos en esos amores entre clases sociales diferentes, donde el rico se enamora de la pobre, o viceversa. O esos amores entre enemigos, donde el odio se transforma en pasión. O esos amores que florecen a pesar de un matrimonio arreglado o una promesa familiar. El amor prohibido es irresistible porque nos hace cuestionar las reglas, nos hace soñar con lo imposible y nos muestra la fuerza del corazón. Es una rebelión contra el statu quo, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Nos recuerda que el amor en su forma más pura, no conoce fronteras ni barreras. Y luego está la pasión. Esa pasión ardiente que se expresa en miradas intensas, en silencios cargados de significado, en gestos sutiles que lo dicen todo. La pasión en los dramas turcos es algo que se siente, que te cala hondo. No es solo una cuestión de escenas explícitas. Es más una cuestión de química entre los actores, de la forma en que se miran, de la forma en que se tocan, de la forma en que se desean. Esa pasión es contagiosa, te hace sentir vivo y te transporta a un mundo de emociones intensas. Es la llama que enciende el fuego de la historia, el combustible que alimenta el drama y el romance. La pasión se manifiesta en la música, en los colores, en la forma en que se cuentan las historias. Ahora, vamos a hablar de algunos ejemplos concretos. No puedo mencionar todos los dramas turcos que merecen la pena, porque la lista sería interminable, pero voy a destacar algunos que creo que encajan perfectamente en la categoría de ardientes, pasión, enredos y amor prohibido. Y no solo los mencionaré, sino que profundizaremos en lo que los hace tan especiales, analizando los personajes, las tramas y los elementos que los convierten en verdaderas obras maestras del género. Primero, no podemos dejar de hablar de Kara Sevda. Esta serie es un clásico moderno, un melodrama épico que te roba el corazón desde el primer episodio. La historia de amor entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de clases sociales diferentes que luchan por estar juntos a pesar de todos los obstáculos, es simplemente inolvidable. Los enredos familiares, las traiciones, las venganzas y, por supuesto, el amor prohibido, están presentes en cada capítulo. Y las actuaciones de Burak Özçivit y Neslihan Atagül son espectaculares. La química entre ellos es impresionante. Pero más allá de la química, lo que hace especial a Kara Sevda es la profundidad de sus personajes.
Kemal, el joven idealista que lucha por un mundo más justo, y Nian, la joven atrapada en una vida que no eligió, son personajes complejos y llenos de matices. Su amor es un faro de esperanza en un mundo oscuro, una promesa de que, a pesar de todo, el amor verdadero puede triunfar. La serie explora temas como la justicia social, la ambición y la lealtad, lo que la convierte en algo más que un simple melodrama romántico. Es una reflexión sobre la naturaleza humana y la lucha por la felicidad. Otro drama que me encanta es Aşk Memnu. Esta serie, basada en una novela clásica turca, es una joya. Cuenta la historia de Biter, una joven y hermosa mujer que se casa con un viudo rico y mayor que ella, Adnan Ziyagil. Busca así un escape a una vida asignada por el desprecio de su madre y una constante comparación con su difunto padre. Pero la felicidad no dura mucho porque Biter se enamora del sobrino de su marido, Belul. Este amor prohibido desatará una serie de consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La serie es visualmente impresionante con una ambientación lujosa y un vestuario impecable. Y la trama es adictiva, llena de intriga, secretos y pasión. Pero lo que realmente distingue a Aşk Memnu es su análisis psicológico de los personajes. Biter es una mujer atormentada por su pasado, que busca desesperadamente amor y reconocimiento. Belul, por su parte, es un joven hedonista que vive el presente sin pensar en las consecuencias. Su relación es una espiral de deseo y autodestrucción, un juego peligroso que termina en tragedia. La serie explora temas como la infidelidad, la obsesión y la culpa, lo que la convierte en una obra maestra del drama psicológico. La actuación de Beren Saat como Biter es simplemente magistral, transmitiendo la complejidad y el sufrimiento de su personaje con una intensidad impresionante. También quiero mencionar Siyah Beyaz Aşk. Esta serie es diferente a las anteriores, más oscura y con toques de thriller. Cuenta la historia de Asl, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario despiadado. A pesar de sus diferencias, Asl y Ferhat se enamoran, pero su relación está llena de peligros y obstáculos. Esta serie es muy intensa, con escenas de acción impactantes y un romance apasionado. Y las actuaciones de Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay son magníficas. Lo que hace a Siyah Beyaz Aşk tan atractiva es la transformación de sus personajes. Asl, la joven inocente y compasiva, descubre una fuerza interior que nunca supo que tenía. Ferhat, el hombre duro y sin escrúpulos, se redime a través del amor. Su relación es una batalla constante entre la luz y la oscuridad, una lucha por encontrar la redención en un mundo de violencia. La serie explora temas como la moralidad, el perdón y la segunda oportunidad, lo que la convierte en una historia conmovedora y llena de esperanza. La química entre Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay es palpable, transmitiendo la intensidad y la vulnerabilidad de sus personajes con una honestidad brutal. Por último, no puedo olvidar Yasak Elma. Esta serie es más ligera y divertida que las anteriores, pero no por eso menos adictiva. Cuenta la historia de dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que tienen vidas muy diferentes pero que se ven involucradas en el mundo de la alta sociedad de Estambul. Zeynep es una joven trabajadora y honesta que se enamora de Alian, un empresario rico y arrogante. YLDZ, por su parte, es una mujer ambiciosa que sueña con casarse con un hombre rico para ascender socialmente. Esta serie está llena de enredos, intrigas, romances y mucho humor. Y las actrices Edais Sebal-Sam y Talat Bulut son geniales. Pero no se dejen engañar por su tono ligero, Yasak Elma esconde una crítica social mordaz. La serie satiriza la superficialidad y la ambición desmedida de la alta sociedad, mostrando cómo el dinero y el poder pueden corromper incluso a las personas más nobles. Los personajes son caricaturas exageradas, pero a la vez reconocibles, que reflejan las aspiraciones y las frustraciones de la sociedad moderna. La serie explora temas como la clase social, el feminismo y la búsqueda de la identidad, lo que la convierte en una comedia inteligente y provocadora. El elenco es excepcional, con actuaciones brillantes que capturan la esencia de cada personaje. Estos son solo algunos ejemplos de dramas turcos ardientes con pasión, enredos y amor prohibido. Hay muchos más como Medcezir, Yerde Kukur o Dirilis, Ertuğrul. Cada uno tiene su propio encanto y ofrece una perspectiva única sobre la cultura y la sociedad turcas. Lo importante es encontrar aquellos que te hagan vibrar, que te emocionen y que te hagan olvidar de tus problemas por un rato. Y si aún no te has animado a ver dramas turcos, te invito a que lo hagas. No te arrepentirás.
Te prometo que descubrirás un mundo de historias apasionantes, personajes inolvidables y emociones intensas. Y ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de lo que hace que los dramas turcos sean tan adictivos, la belleza visual, los enredos, el amor prohibido y la pasión. Hemos explorado cómo estos elementos se combinan para crear historias que nos atrapan y nos emocionan. También hemos mencionado algunos ejemplos concretos, como Karasevda, Aşk Memnu, Siyah Beyaz Aşk y Yasak Elma, profundizando en lo que los hace tan especiales y analizando sus personajes, sus tramas y sus temas. Espero que este vídeo te haya sido útil e interesante, y que te haya inspirado a descubrir el maravilloso mundo de los dramas turcos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que hayas dedicado tu tiempo a escucharme hablar de mis dramas turcos favoritos. Saber que compartimos esta pasión me llena de alegría, y me motiva a seguir creando contenido para esta comunidad. Me encantaría saber cuáles son tus dramas turcos favoritos, así que déjame un comentario abajo. ¿Cuál es el drama que más te ha enganchado? ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Qué es lo que más te gusta de las series turcas? ¿Hay algún drama turco que crees que debería ver? Me encanta leer vuestros comentarios y charlar con vosotros. Cada opinión es valiosa y me ayuda a entender mejor vuestros gustos y preferencias. Además, me encanta descubrir nuevas series a través de vuestras recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, te invito a que le des un me gusta a este vídeo si te ha gustado, que lo compartas con tus amigos y familiares que también aman los dramas turcos, y que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas para futuros vídeos, incluyendo análisis más profundos de personajes, comparaciones entre diferentes dramas, entrevistas con expertos en telenovelas y mucho más. Así que no te pierdas la oportunidad de formar parte de esta comunidad y de disfrutar de contenido exclusivo sobre el mundo de los dramas turcos. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no ver dramas turcos. Nos vemos pronto. Y mientras tanto, sigan disfrutando de esas historias apasionantes y de esos personajes inolvidables. Adiós.